Saludos amigos, amigas, ¿cómo están? Un grato placer saludarles nuevamente. Como siempre, su amigo y servidor, Pastor Gunder Iribarne, aquí junto a Radio Israel FM, eso es. Radio Israel FM, para compartir con ustedes aquellas interrogantes que siempre tienen nuestros hermanos recién ingresados a la congregación. Y tengo ahora una pregunta que es un poco polémica, porque ha habido una idea que está fuera de lo que la Biblia nos enseña, referente a por qué Noé maldijo a Canaán en lugar de Cam. Bueno, esta idea un poco polémica, de que Noé maldijo a Cam y por lo tanto a todos sus descendientes, se comenzó a utilizar para justificar la trata de esclavos africanos hace un tiempo atrás, y todavía hoy en día algunos la utilizan para justificar el racismo, para justificar los prejuicios, la discriminación contra las personas, sobre todo las personas de piel oscura. Pero que quede claro, Noé no maldijo a Cam, a su hijo. Noé no maldijo a todos los descendientes de Cam. Más bien, Noé solo maldijo a Canaán, uno de los hijos de Cam, y a través de Canaán a todos los descendientes de Canaán. ¿Por qué y con qué fin? Eso lo queremos en esta ocasión ponerle microscopio, ponerle lupa a la palabra para que lo estudiemos. Veamos. Lo que está muy claro es que este relato que aparece en el libro de Génesis, capítulo 9, sobre Noé, Cam y Canaán, no apoya en modo alguno la esclavitud ni el racismo en ninguna de sus formas, ni la discriminación, nada de eso. Después del diluvio, Génesis 9, versículo 1, dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Repito, Génesis 9, 1. Los hombres y sus respectivas mujeres, sus respectivas esposas, bajo la bendición de Dios, comenzaron a hacer precisamente eso, a multiplicarse. Y algún tiempo después, las Escrituras relatan un episodio triste en la vida de Noé que involucra al patriarca y a sus 3 hijos. Como consecuencia de este incidente, resultó que el nieto de Noé, Canaán, fue maldecido. Génesis 9, versículo 25. Todo comienza cuando Noé plantó una viña y comenzó a utilizar las uvas para hacer vino. Bebió el vino, se emborrachó y estaba desnudo en su tienda, cubierto de vergüenza, dice la palabra. Génesis 9, 20, 21. El hijo menor de Noé, Cam, identificado en la Biblia como el padre de Canaán, versículo 22, vio el estado de su padre y además el hecho de que Noé estaba desnudo en su tienda. Y en lugar de guardar silencio, en lugar de intentar ayudar a su padre, Cam contó a sus 2 hermanos la noticia escandalosa, versículo 22. La respuesta de Cam al pecado de su padre muestra, en cierta medida, el carácter de Cam y la falta de respeto, la falta de honra hacia su padre. Sus otros 2 hijos, Sem y Jafet, hijos de Noé, actuaron con más nobleza. Dice el versículo 23 que tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Versículo 23. Después, Noé se levantó, ya se le pasó la borrachera, recobró, su sobriedad, comenzó a hacer algunas averiguaciones
y, dice la Biblia, supo lo que su hijo menor le había hecho. Versículo 24. Bueno, queremos decir que esto sugiere que Cam hizo algo más que ver la desnudez de Noé. Cam hizo algo, pero no se sabe qué, y no tampoco vamos a especular, y en cualquier caso, cuando Noé se entera de los hechos, dijo algo sorprendente: maldito seas, Canaán, siervo de siervo será para tus hermanos. Versículo 25. Y también alabó al Señor en ese momento y pronunció una bendición patriarcal, una bendición profética sobre Sem y Jafet. Versículo 26 y 27. Dos veces más en esa bendición, Noé declara que Canaán sería esclavo de Sem y Jafet, sus tíos. Cabe destacar el hecho de que Noé no maldijo a Cam, su hijo, maldijo al nieto. La maldición se pronuncia sobre el nieto Canaán, hijo de Cam, pero en ningún momento Noé maldice directamente a su hijo. Sin embargo, este es significativo que los otros dos hijos de Noé reciban una bendición. Es muy significativo, pero Cam no la recibió. Y esto también está en el versículo 27 del capítulo 9. Esa omisión hizo que la bendición patriarcal pasara por alto a Cam. Sin duda esto fue intencionado, dado el comportamiento que tuvo. Como les digo, la Biblia no explica qué es lo que Cam o Canaán hicieron, el hijo y el nieto. Pero sí es evidente la falta de respeto hacia su padre de parte de Cam, y de Canaán seguramente se burló, vamos a especular un poco, seguramente se burló, incluso algunos comentaristas bíblicos dan a entender de que Canaán podría haber violado a Noé, pero eso no está escrito en la Biblia, son especulaciones. Entonces, ¿por qué maldijo Noé a Canaán cuando fue claramente Cam quien actuó de forma inapropiada? Pues se han planteado varias teorías, como les decía. Hay una omisión en el texto. Cuando Génesis 9 habla de Canaán, en realidad se refiere al padre de Canaán, entendiéndose las palabras el padre de Canaán. Esta teoría se basa en algo insostenible sobre el texto. Canaán y Cam participaron algo del mismo pecado contra Noé, y esto significa que Canaán estaba presente cuando Cam observó la desnudez de Noé. Sin embargo, esta teoría añade algo más en las escrituras, ya que el texto nunca menciona el paradero de Canaán, pero sí especifica que fue Cam, el hijo menor de Noé, quien le hizo algo. Cam habría sido bendecido por Dios, Génesis 9, versículo 1, y Noé se negó a maldecir a alguien a quien el Señor había sido bendecido. De la misma manera que el profeta Balaam no pudo maldecir a los israelitas. Acuérdense que Dios le dijo a Balaam: no maldecirás al pueblo porque es bendito. Y lo mismo sucede en el caso de Noé con Cam. Así pues, Noé pronuncia una maldición sobre algunos de los descendientes de Cam. El pecado de Cam contra su padre trajo un castigo a través de su hijo. No todos los descendientes de Cam fueron maldecidos, solo los que descendían de Canaán. Y es posible que Canaán fuera elegido para soportar la maldición porque ya estaba mostrando indicios de que compartía el carácter de su padre. Y esta maldición, entre comillas, sobre Canaán es más bien una profecía. Noé se enteró del pecado de Cam y le dio esta mala noticia de que una línea de su posterioridad sufriría. Como profeta de Dios, Noé previó que los cananeos en su maldad merecían su destino. Lo podemos ver en Levítico capítulo 18 para una lista de futuros pecados en los cananeos. El castigo de Cam
fue carecer de la bendición paterna y saber que era el antepasado de un pueblo condenado. Ahora, en el capítulo siguiente, en el Génesis capítulo 10, se enumeran los descendientes de Canaán. Entre ellos se encuentran sidonios, los hititas, los jebuseos, los amorreos, los habitantes de Sodoma y los de Gomorra. Génesis capítulo 10, versículo 15. Y esta maldición profética de Noé se cumplió en la época de Josué. Los cananeos, descendientes de Cam, fueron conquistados por los israelitas, descendientes de Sem. Fieles a la palabra de Dios, algunos de los cananeos se convirtieron en esclavos. Podemos ver Josué capítulo 9, versículo 27 y también en el 17:12. Es interesante, mis amigos, que se incluye este incidente desagradable en la vida de Noé, de todo lo que hizo Noé después del diluvio. ¿Por qué es este episodio el único que se registra de todo lo que pasó? ¿Por qué se registra solamente esto? La respuesta se encuentra en los acontecimientos que rodean la redacción del Génesis. Moisés es el autor del Génesis. Estaba guiando a los israelitas a la tierra de Canaán para tomar posesión de ella. La historia de la maldición de Canaán es una justificación de la conquista. Dios había pronunciado la condenación sobre este pueblo hacía mucho tiempo y había llegado el momento en que se cumpliera ya esta profecía. Así que ya lo saben, Noé no maldijo a su hijo, sino maldijo al nieto, Canaán. Muy bien, los leo en sus comentarios, síganos para más, estamos en TikTok, @Radio Israel FM, en Facebook como Radio Israel FM Grupo, estamos en YouTube con mi nombre, @GunterTella7262. Y si nos quiere escribir para algún testimonio o algo más relevante, pues nos escribe a nuestro correo electrónico tellesgunder@gmail.com. Nos encontramos en cualquier momento y en cualquier punto del planeta. Chao, chao.